vamos a ver si logramos hablar de un tema que es muy importante y que fue una presentación hasta hace 2 semanas. Hasta hace 2 semanas todo estaba escrito, más o menos nos habíamos puesto de acuerdo y hace 2 semanas para acá empezaban a cambiar muchas cosas en el mundo que yo hoy voy a mostrarles de manera, porque no sé para dónde vamos, ¿sí? No tengo una claridad conceptual de qué vamos a hacer en este momento. Vamos a hablar de sepsis y específicamente algunos enfoques que yo espero que sean muy prácticos para ustedes. Si hay un tema que es difícil de explicar es sepsis y realmente termina siendo agotador porque en la mayoría de los casos nos ponemos a hablar de la fisiopatología de la sepsis, del microorganismo cómo entra y sale, y yo de eso no voy a hablar, porque si esa es la expectativa, esa no va a pasar en esta charla. Vamos a hablar de cosas que yo creo que deben ser prácticas porque finalmente cuando usted está al frente de la señora en un estado de sepsis y choque séptico, la microbiología y la fisiopatología es importante, pero en ese momento puede que no le sirva. Vamos a tratar de ver si alguna de las cosas que estamos hablando sirven. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a tratar de entender la relevancia del tema, reconocer algunas de las cosas importantes y los puntos claves para el manejo y el abordaje. Y ustedes saben que el Reino Unido es líder mundial en las estrategias epidemiológicas para reportar mortalidad materna. Son un referente a nivel mundial. Y en el último, ellos hacen quinquenios y evalúan por quinquenios cuál es el comportamiento de la mortalidad. Y al final sacan un pequeño reporte. Y el reporte de este año fue, piense en sepsis. La sepsis es para la mayoría de los casos para la mayoría de los países en vía de desarrollo, empieza a ser superado el problema de la eclampsia, superado el problema de la hemorragia posparto, empieza a ser en sumatoria entre la sepsis de causa obstétrica y no obstétrica, la causa emergente más importante. Y en los países desarrollados, junto con el tromboembolismo pulmonar, esta es la causa hoy en día. Se supone que hay 50 casos de pacientes en condiciones extremadamente graves por cada muerta por sepsis. Es la primera causa de mortalidad materna, como les dije, en este tipo de países. Pero hay un condicionante que es bien complicado, y es que esta fase de lo que hablábamos entre síndrome de respuesta inflamatoria, sepsis severa y choque séptico, que era ese continuo con el cual nosotros durante muchos años hemos tratado de explicar qué nos pasa, probablemente en las pacientes en embarazo se produce de una manera más abrupta, llevando al 20% de choque séptico con una mortalidad en el embarazo cercana al 85% en una paciente que esté en hipoperfusión y esté choqueada. Cuando usted tenga una infectada que tenga una tensión arterial media por debajo de 65 y alguna de las cosas que yo les voy a mostrar más adelante positivas, o sea, gravemente enferma, la mortalidad es del 85%. Ahí es muy poco lo que se puede ofertar. Para países como Estados Unidos, este fue el reporte del CDC de Atlanta, la mortalidad por sepsis es la tercera. Y vamos a mostrar 2 cosas que es muy importante. Las causas, esta es una evaluación sobre opciones para determinar el riesgo de muerte usando algunas escalas en diferentes pacientes obstétricas graves. Pero de las cosas que me llamaron la atención del estudio es esta, que se llama la tasa de letalidad. La tasa de letalidad es de las muy enfermas, cuántos se mueren. Y en términos de porcentaje, la letalidad en emergencias obstétricas más alta la tiene la sepsis en este momento. Este es el reporte de la morbilidad materna extrema de mi país. Nosotros hacemos, digamos, los centros de referencia, hacemos el reporte de la morbilidad hasta la semana 52, es la última semana del año 2015. Tenemos 15.067 pacientes en condiciones extremadamente graves en Colombia, de las cuales 468 se murieron. De esas, sumadas las causas, para nosotros los trastornos hipertensivos tienen un peso enorme, pero sumadas las causas de sepsis probablemente estamos a la par o un poco más allá de lo que manejamos en hemorragia. Entonces, en definitiva, nosotros sí tenemos un condicionante. Desde el punto de vista fisiológico, hay algunas cosas que tienen que ser muy importantes en el embarazo. Y esta es la primera. La respuesta fetal depende de la respuesta materna. El feto no tiene la capacidad de producir las citoquinas y la respuesta que él tiene, ¿a él le pasan? A él le pasa el sistema de defensas de su madre. Y esto es muy importante porque cuando se habla, sobre todo al final de la finalización del embarazo,
una de las cosas que todo el mundo dice es que hay que salvar al niño. En dengue, en chikungunya, en zika, en todo lo que ustedes vean, los anticuerpos de la madre son los que van a proteger al neonato. Si usted saca en medio de un cuadro séptico a un feto pensando que lo va a salvar, tal vez se va a morir de una manera más rápida, porque si no se han generado los anticuerpos en la madre, no va a tener cómo defenderse. Esa es la primera. Y la segunda es que la temperatura materna siempre es, la temperatura materna que usted registra en la externa, alrededor de 38-39 grados, significa que el feto tiene 2 grados más. Y un feto con 41 grados de temperatura es un cerebro que puede no formarse bien. Ahí es todo de la microcefalia, el Zika, todo ese montón de cosas van relacionadas directamente con el comportamiento neuronal, que es diferente en este tipo de fetos. Y desde el punto de vista materno solamente quiero recordarles esto: las mujeres en embarazo aumentan la frecuencia cardíaca porque manejan un volumen sistólico mayor, es decir, tienen más agua, retienen más agua para poder tener un mayor volumen circulatorio para ella, la placenta y el feto. Y para eso aumentan la frecuencia cardíaca y se vasodilatan. Abren los espacios para meter todo ese tipo de agua. Pero cuando una paciente está infectada, tiene 2 problemas o 3 problemas muy graves. La primera es que aumenta tanto la frecuencia cardíaca que el corazón no se llena. Y si no se llena, baja el gasto cardíaco al resto del cuerpo. La segunda, se vasodilata más. Y cuando los sistemas, este sistema de presión del lado izquierdo del corazón es casi igual al otro sistema, la sangre no circula. Usted circula por cambios de presión. Pero si además el sistema está abierto, el endotelio se abre y se pierde todo el volumen intravascular, finalmente usted tiene una mujer que late más rápido el corazón y que tiene menos volumen. Cuando eso se suman, estas pacientes hacen colapsos cardiovasculares severos. Y H1N1 nos enseñó esto de una manera terrible. Era la señora que llegaba con 38 de temperatura, 20 respiratoria, frecuencia cardíaca de 90 o 100, no, pero está con fiebre, es una gripita. Y a las 48 horas la señora llegaba con 140, 45 respiratoria y se colapsaba rápidamente y se moría. H1N1 fue la muestra precisa de la capacidad de colapso cardiovascular en las mujeres en embarazo. Entonces, sabiendo esto, el punto más importante es: ¿yo qué voy a hacer cuando identifico a la paciente? Si tengo una paciente séptica, ¿qué debo hacer? Entonces, la propuesta de manejo hoy en día está por las horas. Yo tengo en las primeras 12 horas que sacar a esa paciente adelante. Doctores, esto, a pesar de que tengan unidades de cuidado intensivo, a pesar de que ustedes tengan todos los adelantes en unidades de alto riesgo, quienes ven a las pacientes embarazadas en condiciones sépticas somos los obstetras en las unidades de admisiones de partos y en las unidades de emergencias obstétricas. Y las primeras 3 horas son las definitivas en el manejo. Yo trabajo en una unidad, en un hospital, que en este momento es catalogado como el tercer mejor de Sudamérica. Ese hospital tiene 165 camas de UCI y el promedio para ingresar a una unidad de cuidado intensivo son 8 horas. Todos los procesos de reanimación se hacen en los sitios donde entran emergentemente los pacientes. Entonces, ¿quién tiene que tener las competencias para las primeras 3 horas? Nosotros. Ningún intensivista, ningún especialista en medicina interna va a parar 3 horas con ustedes en una sala de partos. Eso no va a pasar. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a hacer esto. Las primeras 3 horas, que es a donde me voy a enfocar. En la hora 0, la idea es que usted la diagnostique y diga: esta señora tiene una sepsis y está así enferma. Punto. Eso es lo que estamos esperando en el momento en que usted la encuentra. En la primera hora, activa su equipo y hace las 6 maniobras emergentes que ya le voy a decir cuáles son. Entre la primera y las 3 horas le pone volumen. Vamos a ponerle volumen para que la señora salga adelante. Y después de las 3 horas, verifica que lo que haya hecho acá se haya hecho bien y la sigue y le define: le coloco o no le coloco vasoactivos, le pongo o no le coloco otras cosas. Y aquí, ojalá, esté en el sitio de mayor complejidad para la atención. Esto se hace, vuelvo y repito, en los sitios de emergencias obstétricas, que muchas veces son las áreas rurales donde a las 3 de la mañana no hay una ambulancia con que sacar a una persona. Entonces, la responsabilidad moral y ética de los países es llevar esto a todos los sitios donde atienden las maternas. Porque si estamos en el hospital de nivel 4, extraordinario, pero ¿y si no? Entonces,
diagnóstico y criterios de severidad, y este fue el problema que me pusieron dando esta charla, porque hasta, vuelvo y les digo, hasta hace 2 semanas esto estaba muy claro, porque lo que nosotros normalmente teníamos, según el último consenso que se presentó hasta febrero del año 2016, dividíamos el proceso en un proceso de secuencias, en donde arrancamos con una paciente que tiene una infección, bacterias o algún tipo de contacto con bacterias o microorganismos, y hacían contacto con la sangre, que se llama bacteremia. Luego el huésped reaccionaba a ese contacto y establecíamos 4 criterios para respuesta inflamatoria sistémica, y cuando usted tenía esa respuesta, que era el aumento de la frecuencia cardíaca mayor de 90, la frecuencia respiratoria mayor de 20, los leucocitos mayores de 14.000 o la temperatura mayor de 38 o menor de 35, usted decía, tiene 2 de 4 y además tiene una infección en un pulmón, eso se llama sepsis. Si el paciente progresaba a estados en donde tenía compromiso el estado de conciencia, se decía sepsis severa o un ácido láctico, que ya les voy a explicar que es muy alto, decía estaba en una sepsis severa, y si se choqueaba era un choque séptico. Y durante muchos años esta fue la secuencia de eventos que se utilizó. Y con esa secuencia de eventos, el problema en las obstétricas era más o menos el siguiente: de 9% de admisiones en un hospital que tenga más o menos 540 consultas de urgencias, que es lo que ustedes pueden ver en un hospital de los suyos, 540, usted tenía hasta 16 muertas en un mes por choque séptico, si usted finalmente dejaba que esto avanzara de manera natural. Y una de las condiciones era, para lo que estábamos hablando de la respuesta inflamatoria sistémica, era que esto muchas veces se extrapolaba a lo que pasaba con las embarazadas. Usted puede tener una embarazada que tenga una frecuencia cardíaca 92 y ser normal para ella. Y puede tener una paciente que al final del embarazo, justo empezando el trabajo de parto, tenga 22 de frecuencia respiratoria y ser normal para ella. Entonces se hizo una evaluación, una gran revisión sistemática de cuáles eran los cambios fisiológicos de la paciente relacionados con una respuesta inflamatoria sistémica que realmente tenían peso como marcador de infección en el embarazo. Y se encontró que la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la elevación de los leucocitos por encima de 14.000 o menos de 4.000 eran marcadores que normalmente podían llegar a presentarse y un paciente no estar infectado. Pero todas las maternas que hagan fiebre mayor a 38 grados sí tienen respuesta inflamatoria sistémica. O sea que tener fiebre sí es un marcador de respuesta inflamatoria sistémica. Eso tiene que ser muy claro, porque nosotros como obstetras subestimamos de manera permanente la temperatura de 38 grados. O sea, usted tiene una gripita. Y resulta que la gripita del Zika o es del chikungunya, lo que vamos a hablar más adelante, que se las lleva porque se colapsan de manera diferente al paciente no embarazado. Todos los criterios de SIRS pueden superponerse, por eso es que el manejo de la paciente en sepsis en el embarazo tiene un condicionante, y es que muchas pacientes usted las va a enfermar más en términos de lo que ve. Pero ¿qué es mejor? Y en términos económicos, ¿qué es peor? ¿Una muerta materna o la hospitalización de un paciente un día más? Y eso también se ha calculado. Y el precio de las muertas es absolutamente imposible de manejar. Entonces, en términos de severidad, la severidad se establecía, como les digo, hasta hace 2 semanas, yo definía quién está grave o quién no está grave. Ya determiné que tiene 2 de las 4, tiene una infección, la señora tiene 38,5 de temperatura y 16.000 leucos, y tiene una infección urinaria. El diagnóstico es infección urinaria y sepsis por infección urinaria. Y teniendo la severidad, yo defino quién está muy grave. Entonces, este grupo, que es un grupo académicamente muy fuerte, definió: yo le voy a poner una bandera roja, y todo aquel paciente que tenga cualquiera de estas variables está gravemente enfermo. Si la tensión arterial sistólica es menor de 90 en sepsis, o la frecuencia es mayor a 130, o satura menos de 91, o tiene una frecuencia respiratoria más de 25, o tiene pobre respuesta neurológica, esa paciente se considera con uno solo que tiene un marcador de severidad. Y establece esto que se llama el lactato. ¿El lactato qué es? Devuélvase a la fisiología del ciclo de Krebs, más o menos, ciclo de Krebs.
algo así se llama. El ciclo de Krebs es ese fenómeno en el cual el oxígeno llega y usted produce energía para que la célula funcione. Si no tiene suficiente oxígeno, por alguna razón, el ciclo de Krebs no se puede dar y se desvía a otra ruta para producir energía. En el desvío a esa ruta, produce el lactato. Entonces, cuando el lactato es mayor de 2, es porque no hay suficiente oxígeno, se llama hipoperfusión, o sea que usted está muy enfermo. Lactato mayor de 2, en cualquier estado de emergencia es muy enfermo. Entonces, el lactato mayor de 2 significaba entonces que si yo tengo una paciente que está hipotensa o tiene alguno de los marcadores de la bandera roja y tiene un lactato mayor de 2, en términos del embarazo y en términos del choque séptico, los pacientes que tienen un lactato mayor a 2 tienen una probabilidad de muerte más alta que el resto de la población. Entonces, si yo estaba frente a la paciente y la miraba y decía, mire, tiene 17.000 leucos, frecuencia cardíaca de 105, temperatura 38, tiene 3 de 4, la evalúo y además le tomo un lactato. ¿Qué significa esto? Que el lactato hace parte del kit de manejo del obstetra. Ustedes todavía no están viviendo el problema de demandas tan grandes que empiezan a vivir en un tipo de países, pero ustedes son marcadores, le van a servir para guiar. Y el término que nosotros usamos en mi país se llama maluca. A uno lo llaman y dicen, ya está como maluca. Maluca es perimorte en lactato de 8. ¿Sí? ¿Cuál fue que me dijeron ayer aquí? Algo parecido. Entonces, en vez de usted hablar en términos coloquiales, usted le dice que tiene un lactato de 3. Y si yo tengo un lactato de 3, ¿dónde tengo que estar? En una unidad de cuidado intensivo. Si está el viejito de 80 años, ¿por qué no va a estar la materna de 16 que tiene una infección urinaria? Entonces, este tipo de manejos le sirven a usted para definir. Este artículo publicado en JAMA del año pasado, el último que se publicó, dice que cualquier cosa que usted tenga, sea el déficit de base, el ácido láctico, la saturación y esto que se llama microcirculación, usted puede definir qué tan grave está. Y este es el punto más importante, porque tomadas esas conclusiones, usted decía, mi señora está así enferma y así empiezo el manejo. ¿Cuál es el problema? El problema es este. Hace 2 semanas sale este consenso que se llama el tercer consenso mundial para la definición del manejo de sepsis. ¿Qué pasó? Que a pesar de todos los avances en esa clasificación de sepsis, la sepsis sigue siendo la primera causa de mortalidad en el mundo en pacientes graves. Y si es la primera causa y va en aumento, pues significa que algo estamos haciendo mal. Por esa razón, las 2 sociedades grandes de cuidado intensivo decidieron reunir a 19 mega especialistas, son impresionantes, y se reunieron durante un año entero, de enero del 2014 a enero del 2015, y de enero del 2015 a todo el enero del 2016, la segunda revisión de la evidencia, con 31 sociedades científicas para tratar de identificar si los criterios eran los correctos y cuáles eran los criterios que se iban a usar. Y para sorpresa de todo el mundo, la definición de sepsis que había no sirve, la difusión de orgánica múltiple era inconsistente con la evidencia biomédica que hay disponible y el shock séptico, esa manera de clasificarlo tampoco servía. Y por esa razón se redefinieron. Si tienen algún día de tiempo y son chicludos, léanse la parte epidemiológica del proyecto, es espectacular. Yo soy epidemióloga clínica, entonces me pareció mucho más, no tiene uno nada que decir. Lo que los tipos encontraron es lo que hay. Y la evidencia dice que la sepsis tiene varias cosas. La primera, la definición es que es una disfunción que compromete la vida. Sepsis igual UCI, punto. En el mundo nos quitamos un problema, Paulino. Va para adentro. No hay cómo discutirlo. ¿Por qué? Porque aún todo paciente que se clasifique como séptico es un paciente que tiene 10% más probabilidad de muerte. Si está en choque, 40% más probabilidad de muerte. Y el término de sepsis severa ya no se usa. Ya no es que si tiene sepsis entra, no entra, y si tiene sepsis severa sí entra, no. La sepsis es una y es sepsis. Y la sepsis implica manejo en unidades de cuidado intensivo. La disfunción de un órgano implica que haya un cambio agudo secundario a la infección que se traduzca que una de estas variables que se llama el SOFA es una medida de estandarización de severidad,
que incluye diferentes variables. Incluye la PAFI, que es la relación entre la presión arterial de oxígeno, las condiciones fisiológicas de las pacientes, pero algunas condiciones como el conteo de plaquetas y la creatinina. Esa estrategia, que es un índice de severidad, dice que si usted llega al paciente y lo ve, le hace el SOFA y el SOFA es mayor o igual a 2, ese paciente tiene 10% mayor probabilidad de muerte y es un paciente séptico. Conclusión, todo el mundo tiene que saber qué es el SOFA. Pero si usted está en la zona rural de Tanzania y no hay cómo tomar hemograma ni creatina, no digo de Honduras, ni digo de Nicaragua, ni digo de Guatemala, porque aquí hay hemograma y creatinina. En Tanzania y no hay nada más que hacer. Le dicen, utilice esto que se llama el SOFA rápido. Y el SOFA rápido es que si la frecuencia respiratoria es mayor de 22, tiene alteración del estado mental o la presión sistólica es menor de 100, que se parece mucho a la bandera roja, ese paciente tiene que ser inmediatamente remitido al nivel de mayor complejidad. Eso tiene una evaluación epidemiológica impresionante. Sepsis, choque séptico, es un paciente en el cual las anormalidades son mayores y tiene hipotensión a pesar del aporte de líquidos y requiere vasopresores y tiene un lactato mayor de 2. Entonces, ojo, lactato mayor de 2 con vasopresores. Y la nueva clasificación establece que llega el paciente, usted le hace el SOFA, define si el SOFA es mayor de 2 y una vez lo clasifica como séptico, define si tiene o no criterios de choque séptico y lo maneja como tal. Se acabó respuesta inflamatoria sistémica, Werse, se acabó. ¿Eso cuándo salió? Hace 8 días. ¿Para dónde vamos? En abril 18 del 2016 nos reunimos en Turquía para definir en obstetricia qué se va a adaptar. Por ahora seguimos con lo mismo. Este es un video que ya no alcanzamos a ver, que les invito, lo bajan en YouTube, que es el video preciso, está perfecto para que se lo lleven y aprendan. Sabiendo qué tengo yo y qué tan grave estoy, pido y hago las 6 intervenciones. Me voy a ir más rápido porque se me acabó el tiempo explicando esto. La primera, inmediatamente usted ve a una paciente que está en condiciones, debe tener un sistema de alarma. Este es el sistema que es el MEO, que es el más importante que existe hoy en día, en donde usted establece cuál es la severidad para saber cuánta gente va a llamar. Esto es lo que nosotros hacemos. Me voy a ir más rápido acá. ¿Qué hacemos finalmente? El paquete de las 6 intervenciones en la primera hora de manejo de la paciente. Y con esas 6 intervenciones, ¿qué hacemos? Usted le tiene que colocar oxígeno a la paciente, le toma los cultivos, le coloca el antibiótico de mayor espectro, le mide el lactato sérico, le coloca líquidos y le establece la diuresis. Son 6 cosas, no tiene que hacer 10, ni 15, ni 20. Y estableciendo esas 6 cosas, define que también va. ¿Por qué? Porque los obstetras solo le colocamos a las 38% de una muestra muy grande en el mundo el antibiótico en la primera hora. Y porque si nos demoramos más de 1 hora en colocar el antibiótico correcto, la mortalidad aumenta. Pero si además le colocamos el que no es y le ponemos clindagenta a todo el mundo, eso va a seguir matando gente. Hay más. ¿Qué hay que poner? El más potente entra y luego uno se descala de acuerdo al resultado de los cultivos. ¿Cómo se colocan los líquidos? Y esta sí es la receta de cocina que a mí no me gusta dar, pero que la voy a dar. Los líquidos se colocan a 30 mililitros por kilo en bolos de 300 a 500 cc. Se le pone el bolo de líquidos, coge el asiento, se sienta al frente de la señora, le pone el bolo de líquidos y evalúa cómo está. Y a esas alturas llama al equipo para que usted le ayude a definir si además de esto va a tener que colocar los vasopresores. ¿Cuál es la responsabilidad de los obstetras? Definir la severidad, colocarle los líquidos y arrancarle el antibiótico. Eso es lo que nos toca hacer. Porque de acuerdo a cómo esto pase, usted en las siguientes 6 horas ya decide si le coloca un catéter venoso central y probablemente le mide un lactato a las 3 y a las 6 horas. Si la señora empezó con 5 de lactato, usted la mide a las 3 horas, está en 3 y a las 6 horas está en 1,5, lo que hizo estuvo bien. Para terminar, después de las 3 horas, verifica, evalúa el choque séptico, pero aquí me voy a detener 1 minuto. La cesárea es un factor de riesgo para aumento de mortalidad en pacientes en sepsis.
Porque unidad de cuidado intensivo polivalente que respete le dice desembarázámela y me la pasas. Si usted opera a una paciente séptica sin este proceso de reanimación, la mortalidad aumenta. Y dependiendo de las condiciones, probablemente la va a llevar a fallecer. Por último, me despido con esto. Ustedes son futboleros como nosotros. Esta selección colombiana que ya no le fue tan bien, pero que es una selección que marcó el hito en todas partes, a mí me encanta traerla, porque estos muchachos nos hicieron colocar a los 47 millones la bandera. Fuimos capaces de colocárnosla. La pregunta es, nosotros los obstetras debemos colocarnos la bandera a nuestras pacientes para poder en las primeras 3 horas darle una alternativa diferente, o se van a seguir muriendo. No es responsabilidad de nadie más. Eso es algo que yo a mis 2 hijos he tratado de enseñarles. La bandera hay que colocársela y hay que colocársela bien. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Escobar. Continuamos con el tercer ponente. La charla es diagnóstico y manejo oportuno del síndrome de Hell. El expositor es el doctor Paulino Vigil. El doctor Vigil nos acompaña de Panamá. Es ginecobstetra y medicina materno-fetal. Es autor de 9 libros de obstetricia. Tiene más de 80 artículos científicos publicados. Es director académico de FLASO. Es miembro titular de la Academia Panameña de Medicina y Cirugía y es investigador distinguido de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Panamá. Con ustedes el doctor Paulino Vigil. Muchísimas gracias, doctor Ordóñez, por la presentación. Buenas tardes. Buenas tardes. Así me gusta oírlos, primero, y segundo porque despiertan al que está al lado durmiéndose. Genial. Nuevamente agradecer al comité organizador por darme este privilegio de compartir con ustedes experiencias docentes, en especial hablar sobre el trastorno hipertensivo del embarazo. Vamos a enfocarnos a hablar específicamente de lo que nos han pedido, que es síndrome Hell. Espero que al final de esta conferencia cada uno de ustedes logre los objetivos que se han trazado y por supuesto que yo trataré de, según lo que se me pidió, que esto sea así. Esto parece una grosería lo que está en la diapositiva, Hell, varias veces. Es para que nos quede grabado que es la forma correcta como se escribe, con doble L. Todavía recibo algunas invitaciones con una sola L. Yo entiendo perfectamente que me están pidiendo ayuda cuando es con una sola L, pero el término correcto es con doble L. Entonces, ¿qué significa el síndrome Hell? Si nosotros vemos la clasificación de los trastornos hipertensivos del embarazo o de hipertensión y embarazo, no encontramos en la clasificación esta patología. No forma parte de los grupos los trastornos hipertensivos del embarazo. Aquí ustedes pueden ver que hay 4 grandes grupos que integran los trastornos hipertensivos del embarazo. La hipertensa crónica, esa paciente conocida hipertensa, o que usted le diagnosticó hipertensión en las primeras 20 semanas del embarazo, o esa paciente que persiste 2 o 3 meses después con hipertensión posterior a la interrupción. Ese es un grupo. El otro grupo es la preeclampsia, o preeclampsia severa, o eclampsia, hablando hoy día correctamente en base a consenso, o es preeclampsia o es preeclampsia severa. Debiéramos dejar de usar el concepto, la definición de preeclampsia leve. Y si usted sigue usando la definición de preeclampsia leve, sepa que la definición de preeclampsia leve es una exclusión de los criterios de gravedad. Por lo tanto, no existe como tal esa definición. El tercer grupo es esa paciente hipertensa crónica que tiene la mala suerte que durante el embarazo se le suma una preeclampsia. ¿Cómo podría hacer con esto? Vamos a pelear un poquito aquí, pero no se puede. Me tiene miedo porque sale huyendo. Muy bien. Entonces, este tercer grupo es una hipertensa crónica que se le añade una preeclampsia y hablamos de preeclampsia agregada o preeclampsia sobreañadida.
Pero también existe un cuarto grupo, que es ese paciente que no pierde proteinuria o que tiene una proteinuria inferior a 300 miligramos en 24 horas, que es la hipertensión gestacional. Que sumando el concepto recientemente aceptado por el Colegio Americano de Ginecólogos Obstetra, la hipertensión gestacional, muchísimas de estas pacientes, si tienen criterios de gravedad o severidad, son preeclampsia severa. Por lo tanto, no nos interesa, si la paciente tiene criterio de gravedad, ver la proteinuria. Fuera, no perdamos el tiempo en eso, esperando proteinuria de orina 24 horas, haciendo relación proteína-creatinina o tiras reactivas, fuera. Sin embargo, si la paciente no tiene criterios de gravedad, por supuesto que nos interesa saber si es una preeclampsia o es una hipertensión gestacional. La pregunta es, ¿dónde está el síndrome HEL allí? No aparece. ¿Por qué? Porque el síndrome HEL es una complicación de cualquiera de estos trastornos hipertensivos del embarazo. Por ende, usted lo debe buscar en cualquiera de estas complicaciones o de estos grupos de la hipertensión y embarazo. Hablar del síndrome HEL sí es hablar de una patología, entre comillas, por definición relativamente nueva, porque es desde los años 1982 cuando Louis Weinstein define los primeros 29 casos que él le llamó síndrome HEL. Si revisamos la literatura nos damos cuenta de que en 1954 Jack Pritchard, uno de los ex autores del libro del William Obstetricia, definió 3 casos que hoy día sabemos que son claramente síndrome HEL. Por lo tanto, síndrome HEL siempre ha existido, pero el término ese como tal, 1982. Entre 1982 y 1990 hubo una avalancha de publicaciones un poco erráticas porque no se definieron criterios para hablar de síndrome HEL. 1990 y 8 meses después, entre Bass y James Martin, para mí de los que más han publicado esta patología, definen los criterios que debiéramos usar y que usamos hoy día para definir el síndrome HEL, y es de lo que vamos a hablar. Entonces sí, apenas las 2 últimas décadas, 2 décadas y media, es que estamos hablando de esta patología como una complicación de los trastornos hipertensivos del embarazo. Y yo creo que todos los médicos que vemos mujeres embarazadas debemos estar claros en lo que significa síndrome HEL dentro de la preeclampsia, y eso voy a tratar de probarle. Porque desde la Facultad de Medicina nos insisten en que el problema es la eclampsia, pero al menos en nuestros países con la eclampsia hemos hecho poco o no hemos hecho nada. Y desde nuestro punto de vista, el problema principal está en esas pacientes que tienen HEL síndrome. Entonces, ¿qué es el síndrome HEL? Es una triada que se caracteriza por tener hemólisis. Hemólisis, como ustedes saben, como aprendimos en la escuela de medicina, elevación de las enzimas hepáticas, hay un daño hepático que se caracteriza por elevación de estas enzimas y hay un descenso del conteo plaquetario. Entonces hay una triada, hemólisis microhepática, alteración de las enzimas hepáticas y descenso del conteo plaquetario. En una paciente con trastorno hipertensivo del embarazo o con hipertensión del embarazo, esto se conoce como síndrome HEL. Ahora, ¿dónde puede haber realmente un mayor impacto en la definición? Nosotros estamos convencidos que esto es en el conteo plaquetario. Y hay una definición que varía un poco. Por ejemplo, el doctor Baas-Ibay dice que solo es síndrome HEL si tiene menos de 100.000 plaquetas. Por lo tanto, si la paciente tiene una preeclampsia o una eclampsia y tiene 101.000 plaquetas, no es un síndrome HEL en su criterio. De allí que después usaron el concepto de HEL parcial o HEL completo, parte de esto. Y el doctor James Martin y su grupo en Mississippi, entonces hablan del HEL 1, HEL 2 y HEL 3, que se refiere al conteo plaquetario. Cuando hablamos de eso, escuchamos esa clasificación, no están hablando de una cantidad de plaquetas, donde el HEL 1 es el HEL severo con menos de 50.000 plaquetas, el HEL 3 es ese HEL leve entre 100.000 y 150.000 plaquetas, y el HEL 2 es el HEL moderado entre 50.000 y 100.000 plaquetas. Ejemplo muy común, usted tiene una paciente con una preeclampsia severa, y de repente las plaquetas están en 110.000 y tiene elevación de las enzimas hepáticas y tiene criterios de hemólisis. Eso es un síndrome HEL. Doctor, pero es que tiene que tener menos de 100.000. Pero espérame, ¿cuánto es la plaqueta normal en un ser humano? El límite superior van a diferir. Los libros de medicina interna, de hematología, todos difieren en el límite superior. El límite inferior todo el mundo dice 150.000. Entonces, si tenemos menos de 150.000 hay un problema. Y si está ligado a una preeclampsia, el problema es mayor. No, que tenía 101.000 y no era HEL, pero ahora tiene 99.000, ahora sí es HEL. Estamos hablando de una cosa estrictamente, es un número, pero para que tengamos una idea muy clara de lo que significa en este caso las plaquetas con respecto a la definición del síndrome HEL.
Doctor, ¿qué tan frecuente es el síndrome Hell? Bueno, según las diferentes investigaciones, entre un 2 y casi un 20%. Nosotros en Panamá tenemos 2 publicaciones de 15 a 16%, es lo que encontramos en pacientes con trastorno hipertensivo del embarazo. Doctor, en mi hospital no hay ningún síndrome Hell, yo no veo síndrome Hell, te lo creo. El que no diagnostica un síndrome Hell no lo va a ver. Pero si usted empieza a hacer diagnóstico de síndrome Hell, le prometo que usted va a ver más síndrome Hell. Entonces muchos dicen, no veo síndrome Hell. No ves porque no lo diagnostica. El otro concepto es la frecuencia con que observamos esta combinación de eclampsia con síndrome Hell. Y voy a explicar un poco de detalles al respecto, porque puede ser muy variada, desde un 10% hasta casi un tercio de la población con eclampsia puede tener un síndrome Hell. La sintomatología de la paciente con síndrome Hell es muy particular. Dolor en la boca del estómago, epigastralgia. De hecho, nosotros decimos, y lo tenemos en las publicaciones, en los libros, si usted tiene una paciente con preeclampsia y tiene epigastralgia, dígame o pruébeme que no es un síndrome Hell. Por lo tanto, hay que buscar todos los criterios que ya decidimos o discutimos para hablar de un síndrome Hell. Pero también hay náuseas, hay vómitos, dolor de cabeza, alteraciones visuales, alteraciones auditivas típicas como la preeclampsia. Otro hallazgo muy particular, y lo observamos sobre todo en Hell severo, menos de 50.000 plaquetas, es la hematuria. Por lo tanto, clínicamente en una preeclampsia, si usted tiene epigastralgia y hematuria, es altamente probable que esté en un síndrome Hell de los más severos, con menos de 50.000 plaquetas o Hell 1. Lo más importante para el manejo del síndrome Hell es diagnosticarlo. Si no lo diagnostica, no le puede dar manejo. Y eso no solo en síndrome Hell, eso es válido en sepsis. Eso es válido en hemorragia posparto, eso es válido en trastorno hipertensivo del embarazo. Entonces, el problema es que si no hacemos el diagnóstico o lo hacemos tardío, el manejo no se va a dar o el manejo se va a dar tardío. Entonces, con el síndrome Hell es lo mismo. Hay que estabilizar a la madre, canalizar a esa paciente, pedir laboratorio, ver todo el perfil del laboratorio, pruebas de bienestar fetal, está embarazada. Dexametasona, voy a explicar el sí o no la utilidad del corticoide en pacientes con síndrome Hell. Evitar las crisis hipertensivas es indispensable en esta paciente, como lo es en cualquier preeclampsia. Evitar las complicaciones tipo convulsión. Para nosotros aquí hay mayor relevancia en una paciente que tiene un síndrome Hell, evitar que convulsione. Y por supuesto que la cura de los trastornos hipertensivos del embarazo sigue siendo sencilla. Es la interrupción del embarazo. No hay que buscar el equipo más sofisticado, el medicamento más sofisticado para curar los trastornos hipertensivos del embarazo. Es la interrupción del embarazo, interrupción oportuna que depende de un diagnóstico adecuado. El tratamiento, insisto, no es sinónimo de interrupción del embarazo inmediata. Doctor, síndrome Hell visto, hay que correr para el salón de operación. Eso puede ser funesto para la paciente, y más si tiene crisis hipertensiva. Y más si estamos acelerando al anestesiólogo, me pongo un bloqueo, una anestesia general, porque esto va a disparar la presión arterial media en ese momento. Tampoco es sinónimo de cesárea. Doctor, pero es que tiene un bicho desfavorable. Bueno, cualquier excusa yo la acepto para que haga una cesárea. Pero doctor, tiene 9 centímetros. Si tiene 9 centímetros, ¿qué vas a hacer? Que para, la paciente puede parir. Si está en labor de parto, puede parir. Por supuesto que necesitamos que la interrupción sea a una mayor celeridad, no lo discutimos. Interrupción versus manejo conservador. Yo recuerdo en el Congreso Mundial en Chile en el año 2003 que me pidieron esta conferencia, manejo conservador síndrome Hell. Eso fue una sola diapositiva que di. Porque ¿qué es el manejo conservador? No existe. Y hoy día me mantengo exactamente con lo mismo. No hay cabida al real manejo conservador de pacientes con síndrome Hell. Es decir, vamos a ver qué pasa. Si usted tiene un síndrome Hell, yo puedo aceptar que se espere para poner los corticoides para la maduración fetal, pero de allí es la interrupción del embarazo. Entonces, corticoides y síndrome Hell, hay muchísimos y hay bastante polémica. Y yo pudiese terminar diciendo que la revisión sistemática de Cochrane de agosto del 2010, que solo es útil el corticoide en pacientes con síndrome Hell solo para elevar el nivel plaquetario y acorta significativamente la estancia hospitalaria. Entonces, es cierto, no disminuye la morbimortalidad, pero en países como los nuestros, donde la transfusión de plaquetas de sangre es difícil, el mejorarlo solo usando corticoides es valioso. Y acortar el tiempo hospitalario de 2 días o 3 días, como nos prueba esta última revisión que se dio ahora en febrero de este año, es genial. Entonces, no disminuye la morbimortalidad, totalmente de acuerdo, pero las plaquetas se aceleran más rápido su recuperación y el tiempo hospitalario disminuye.
El síndrome de Hell se asocia también a deprimimiento de placenta, se asocia a insuficiencia renal aguda, se asocia a coagulación intravascular diseminada, son cosas diferentes, se asocia a hematoma, ruptura hepática, yo voy a explicar, deprimimiento de retina y muerte materna. Entonces, veamos algunas cosas. Nosotros en 1996 hicimos una publicación, nos llamaba la atención qué era peor, eclampsia o síndrome Hell o preeclampsia severa. En esa publicación, curiosamente, sobresalía y significativamente mayor mortalidad y mayor morbilidad severa, extrema, en pacientes que tenían síndrome Hell. Entonces, no en eclampsia. Entonces, espérame, si siempre me han enseñado que la eclampsia es lo peor, resulta ser que el síndrome Hell es lo peor. Jóvenes, yo les digo algo. Ustedes han visto pacientes que convulsionan 10 hasta 15 veces o múltiples veces y no pasa nada. Y ustedes han visto pacientes que convulsionan una vez y ¡plac! Se muere. Entonces, la eclampsia no es lo mismo, porque en algunas pacientes convulsiona varias veces y no pasa nada. Y en otras pacientes convulsiona una sola vez y se muere. ¿Qué está haciendo que una paciente con una sola convulsión se muera y otra paciente con varias convulsiones no se muera? Después de esa publicación se dieron muchas publicaciones al respecto al tema, la que le estoy diciendo en 1996, y en el año 2009 nosotros hicimos una revisión, sobre todo las publicaciones en 3 idiomas, español, portugués e inglés, donde se describía muerte por eclampsia y que tenía o que no tenía síndrome Hell. ¿Cuál era nuestro objetivo? Ver si en esas muertes por eclampsia el síndrome Hell estaba influyendo sí o no, porque era nuestro interés. Miren ustedes, cuando hablamos vamos a ponerlo primer mundo o alto ingreso o bajo ingreso, resulta ser que muerte por eclampsia en primer mundo es escasísima y por eso ellos dicen muerte por eclampsia es poca. Tercer mundo, nuestros países, mortalidad alta. Pero cuando el médico hacía el diagnóstico de Hell y eclampsia, la mortalidad era igualita en primer mundo o tercer mundo. Entonces, ¿por qué se mueren más pacientes eclámpticas en nuestro país en las publicaciones? Porque no buscan el síndrome Hell. Pero probablemente si buscan el síndrome Hell se dan cuenta que ahí hay un síndrome Hell. Entonces, la muerte de esta paciente está más ligada a que concomitantemente se presente el síndrome Hell. Sigo explicando esto. Pocas muertes en países desarrollados, eclampsia sin síndrome Hell. Eclampsia sin síndrome Hell. Alta mortalidad en países subdesarrollados, solo de eclampsia. ¿Por qué? Porque, insistimos, no se busca si tiene Hell o no tiene Hell. Es claro. En cambio, cuando la publicación hablaba si había o no había síndrome Hell, eclampsia con síndrome Hell, la mortalidad es igualita, no importa primer mundo o tercer mundo. Entonces, sí está influyendo la presencia del síndrome Hell en esta paciente eclámptica. Entonces, resumiendo ese aspecto, y me detengo un poquito aquí. Principal causa de muerte, que sigue siendo la principal causa de muerte en la paciente con eclampsia, hemorragia cerebral. Hemorragia cerebral. Entonces, imagínense usted que tiene una paciente con 200.000 plaquetas aquí que convulsione y una paciente con 50.000 plaquetas acá que convulsione y además tenga crisis hipertensiva. ¿Dónde hay más posibilidad de que haga una hemorragia y se muera? Evidentemente en la que tiene las plaquetas bajas. Entonces, si hay una diferencia abismal de ese punto de partida en el momento que la paciente convulsiona. Por eso insisto, la eclampsia no es el problema, excepto que esté convulsionando una paciente que tenga un síndrome Hell. Hematoma, ruptura hepático, esto es de eclampsia. Vamos a buscarlo. Nosotros hicimos una revisión también, 20 años en la literatura, aquí 4 idiomas, sumamos francés, y buscamos y nos hemos encontrado 180 casos de ruptura de hematoma hepático en 20 años. Jóvenes, el 99.4% de los hematomas ruptura hepático tenían un síndrome Hell. Y solo el 6 a 7% redondeando tenían la combinación de eclampsia y Hell. Entonces, ¿dónde está el problema de eclampsia? En hematoma o ruptura hepática. Está en síndrome Hell y no eclampsia. Deprimimiento de retina. Que el deprimimiento de retina ni le prestamos atención porque se recupera muy rápidamente. Estoy totalmente de acuerdo. Pero deprimimiento de retina, que lo tienen que buscar ustedes en sus pacientes, lo bueno es que se recupera 100%. Es típico de pacientes con síndrome Hell. Nosotros en 20 años, en la publicación médica, encontramos solo 28 casos de deprimimiento de retina. 28 casos. Cuando analizamos esos 28 casos, solo habían 4 de eclampsia. Y de esos 4 de eclampsia, 2 tenían síndrome Hell. Pero habían 14 casos de pacientes con síndrome Hell. Entonces, deprimimiento de retina, que incluso eso nos permite desarrollar una teoría, una hipótesis de por qué se ocurre el desprendimiento a nivel de los vasos retinianos, es por la hemólisis microangiopática y la hipertensión que genera el síndrome Hell y no por la eclampsia. Después de eso,
yo creo que he visto 6 o 7 papers publicados, sin excepción, desprendimiento de retina, todos ahora señalan que la causal es el síndrome Gel, a diferencia, como se decía antes, que era la eclampsia. Con Joche Rojas en Cartagena hicimos una revisión bien interesante en la admisión de pacientes a unidades de cuidado intensivo. Pacientes con preeclampsia, con síndrome Gel o con eclampsia y Gel. Busquen los variables que desean, pero la paciente con eclampsia y síndrome Gel es la que peor le va, la que más demora en cuidados intensivos, la que más morbilidades tiene y la que tiene una mayor mortalidad si sumamos todo en conjunto. Por lo tanto, sigue siendo el problema el síndrome Gel. Y esta es la publicación más reciente que tenemos sobre el tema. Ahondando sobre todo esto, decidimos hacer en Latinoamérica un estudio. Empezó el 1 de enero del año 2012 y terminó el 31 de diciembre de ese año. 14 maternidades. Registrar todas las eclampsias que ocurrían en esas 14 maternidades en ese periodo de tiempo. Miren ustedes, 115,000 nacimientos. Encontramos 196 eclámpticas en ese periodo de tiempo. De esas 196 eclámpticas, 54 tenían síndrome Gel. O sea, 142 no tenían síndrome Gel. Un 27%. Esto coincide con lo que dice la literatura. No a todas las eclampsias tienen síndrome Gel y no todos los síndromes Gel convulsionan. En este grupo de 196 pacientes eclámpticas hubo 8 muertes maternas. 8 muertes maternas. 4%. Ha bajado con respecto a las estadísticas que se tienen en Latinoamérica previamente. La pregunta es, ¿esas 8 muertes maternas en qué grupo estaban? Jóvenes, las 8 muertes estaban en las 54 pacientes que tenían síndrome Gel. En las 142 pacientes eclámpticas sin síndrome Gel, 0 muerte materna. Este es un estudio prospectivo ahora tratando de buscar lo que habíamos dicho y multicéntrico, no depende de solo un hospital y simplemente era captar la paciente. Por lo tanto, eclampsia sin síndrome Gel no pasa nada. Perdón que sea así tan fácil, no pasa nada. Y es lo que hemos visto. Es lo que decía el doctor Bremen en la mañana. Convulsiona en la casa, llega, se va, no pasa nada. Sí es cierto. Hay que cuidar que broncoaspire, estoy totalmente de acuerdo. Pero si esa paciente tiene un síndrome de Gel, eclampsia con síndrome Gel, puede evolucionar bien. También es cierto. Vean ustedes, de estas 54 se murieron 8, pero 46 pacientes evolucionaron perfectamente bien. Entonces tampoco es que tengo Gel, convulsiono y me voy a morir. Es por eso que nosotros tuvimos que hacer un análisis multivariable aquí, buscando dónde estaba el problema. En esas 8 muertes, y el resto de los pacientes no se morían, entonces en esas muertes, la eclampsia, si tiene un síndrome Gel y además hipertensión severa, alta posibilidad de morirse. Por lo tanto, aterrizamos en lo mismo. Sí, en un síndrome Gel me interesa que no convulsione la paciente, pero el tratar la crisis hipertensiva es clave en la sobrevida de esta paciente y aún así en esa paciente que tiene un síndrome Gel que convulsiona. Entonces, resumiendo aquí, encontramos exactamente lo mismo. Paciente con síndrome Gel que convulsiona tiene mayor posibilidad de morirse que una paciente que convulsione sin tener un síndrome Gel. En resumen, es una complicación de los trastornos hipertensivos del embarazo del síndrome Gel en cerca del 15%. Solo se diagnostica si lo conoce. Si usted no sabe qué es síndrome Gel, no lo va a diagnosticar y no vamos a pelear por eso. Manejo igual que la preeclampsia severa. No hemos dicho que es diferente. Hemos dicho que la atención de esta paciente tiene que ser enfocada, pero el manejo es lo mismo. Antihipertensivo, sulfato de magnesio y la cura de la preeclampsia es la interrupción del embarazo. Entonces yo digo, si yo tengo un Gel aquí y yo tengo una preeclampsia severa aquí, por todos los medios evitaría que esa paciente con síndrome Gel convulsione, y más si tiene crisis hipertensiva. El concepto de la evidencia en este momento es que no me convulsione ninguna de las dos. Totalmente de acuerdo con esto. Pero la mayor mortalidad, si las dos convulsionan, va a estar en esa paciente que tiene síndrome Gel. Se puede presentar con menos de 300 miligramos de proteinuria, ya lo dije. Un 10 al 15% de la paciente con síndrome Gel tienen proteinuria negativa porque vienen de una hipertensión gestacional, por eso es preeclampsia severa. Y perfecto, puede presentarse con hipertensión leve, sí, también con hipertensión leve. Y en mi opinión, si existe un síndrome Gel y se presenta una eclampsia, la muerte le está dando vuelta a esa paciente. Por lo tanto, encárguese usted de alejar la muerte de esa paciente. Jóvenes, yo termino siempre, los que me conocen, con un mensaje
Y dice el mensaje aquí, el científico no solo tiene que hacer ciencia, sino también escribirla. En Centroamérica en particular, donde estamos ahora, se produce muchísimo, se hace mucho, pero publicamos muy poco. Y como hay un eslogan, lo que no está en las páginas amarillas no existe, si nosotros no publicamos, no tenemos y no aportamos nuestra evidencia, que insisto, es abrumadora, pero no está publicada. Por lo tanto, los exhortamos a seguir, en este caso, revisando esta patología y donde puedan publicar, publiquen los jóvenes. Y cuando nos presentan esos casos que van a publicar el síndrome GEL a partir de hoy, del 16 al 20 de abril del 2018, en el Congreso próximo de FECASO, que va a ser en Panamá. Así que el que no conoce a Panamá y el que lo conoce es un pretexto para ir en abril del 2018. Encantado de compartir con ustedes este tema. Muchas gracias a Paulino. Vamos a la cuarta exposición en este módulo. El tema es complicaciones cardiopulmonares de la preeclampsia. De nuevo con nosotros el doctor Carlos Montúfar de Panamá. Bienvenido, doctor. Causa desconocida, único en el embarazo humano, y los 4 pilares de caracterización habitualmente han sido exageración de la agregabilidad plaquetaria, activación del sistema de coagulación y una disfunción en las células endoteliales, lo que le da la connotación de multiorgánico. Ya los criterios de la preeclampsia los revisamos: presión, proteinuria o en presencia de alguna complicación son los datos diagnósticos, tanto clínicos como laboratorios de preeclampsia. Una particularidad de la preeclampsia es que habitualmente cuando se presenta la sintomatología o las evidencias que nosotros pudiéramos captar, que ya vimos que son desde el siglo XIX, pues la preeclampsia ha estado vagando en el ámbito trofoblástico con diferentes procesos inflamatorios, antiinflamatorios, etcétera. Así que la percepción nuestra debe ser que cuando se presenta la preeclampsia, la hipertensión, lo que estamos es descubriendo una patología que lleva varias semanas de ventaja sobre el clínico. La preeclampsia es causa líder o de las líderes a nivel mundial de mortalidad. Una última revisión habla que la hemorragia superó discretamente, por lo menos en este momento, las muertes por preeclampsia y eclampsia. No sabemos si pudiéramos impactar las hemorragias y nuevamente las preeclampsias vayan a emerger como causa de muerte. Lo ideal es abatir ambas causas de muerte. El pronóstico de ellas en general va a depender de la edad gestacional que inicie la enfermedad. Habitualmente las preeclampsias de inicio temprano son más agresivas que las preeclampsias de inicio tardío. La severidad, el comportamiento y el daño a órgano blanco o sistemas que genere la patología, y la presencia o no de condiciones médicas preexistentes como hipertensión arterial crónica, diabetes, lupus y en nuestro entorno muy frecuente la anemia falciforme. Las complicaciones maternas ya las conocemos, son el desprendimiento de placenta, el GEL que puede llegar al extremo de la coagulopatía intravascular diseminada, el edema pulmonar, la cardiopatía hipertensiva, la insuficiencia renal, que hay que tener cuidado, no se tocó el tema, pero es importante. Hay publicaciones que hablan de que la insuficiencia renal terminal o crónica es mucho más frecuente de lo que nosotros estamos creyendo con nuestras pacientes. Hematoma de hígado, accidente cerebrovascular y la muerte de la paciente. Y nos vamos a circunscribir algunos minutos a lo que es la hipertensión severa, el daño a nivel cardiorrespiratorio o cardiopulmonar, porque ya hablamos del cardiocerebral. Pues ya mencionamos las características de severidad y de aquí lo que nos compete es los niveles de hipertensión 160-110, que son los márgenes que se han optado, digamos, semicientíficamente. Los cortes de pérdida de la autorregulación, como hablábamos antes, y de la protección de los sistemas circulatorios, están más o menos basados en 180-110 desde el punto de vista de fisiología o fisiopatología ya conocida. Y lo que se ha establecido son los márgenes de 160-100, 160-110 para uso antihipertensivo, para no alcanzar estos márgenes peligrosos de hipertensión, y no se usa en condiciones de presiones más bajas para evitar la hipoperfusión de órganos. Así que básicamente lo que vamos a hablar es de esto, y ya dijimos o ya sabemos que las pacientes preeclámpticas tienen un umbral más bajo con respecto a ser afectadas o no con los niveles antihipertensivos. Ya discutimos que todos los entornos, todas las sociedades o la mayoría de las entidades solventa y apoya el uso de la betalol, hidralazina y nifedipina consumatorias, repito, de efectos benéficos
y efectos secundarios de que podemos utilizarla abiertamente en nuestras pacientes obstétricas. Incluso podemos aprovechar el metaanálisis de Cochrane. Digo aprovechar porque con mucha frecuencia Cochrane concluye que no hay suficientes datos o evidencias para concluir algo. Entonces, por lo menos en 2013, Lelia Dully, encabezando el grupo en Cochrane, hace una revisión y compara hidralazina, labetalol y bloqueadores de canal de calcio como la nifedipina, y estableció que podíamos usarla indistintamente con efectos provechosos para la paciente para no ser agredida por los fenómenos hipertensivos severos. American College y Sociedad de Medicina Materno-Fetal establecen como antihipertensivos de segunda línea cuando tenemos fracaso del uso de los otros antihipertensivos ya mencionados, y lo ponen como un committee opinion con infusión de labetalol e infusión de nicardipina. El Lasix ha ido ganando su espacio. El Lasix fue satanizado en la década de los 70, 80, 90, y que la paciente preclántica estaba con el intravascular depletado, etcétera. Hay estudios sobre todo en emergencia hipertensiva en puerperio. El primer estudio, un poco más ordenado, fue un grupo del grupo del doctor James Martin, en enero de 2005 en el Green Journal, donde hizo una evaluación de pacientes que hacían emergencia hipertensiva o persistían muy hipertensas en el puerperio inmediato. Y se consideró, en ese hallazgo, en ese estudio, se considera que estos pacientes, contrario a la fase prenatal de que tienen un intravascular disminuido, la autotransfusión del tercer espacio origina estados de hipervolemia, y con mucha frecuencia veremos en puerperio pacientes con hipertensiones dependientes de hipervolemia, esa hipertensión sistólica como 180-90, 180-100. Y se establece más o menos que una presión de pulso, o sea, sístole menos diástole, arriba de 60 milímetros de diferencia, habitualmente con hipertensión sistólica está asociada a hipervolemia, y encontró que el uso de furosemide simple en dosis únicas, incluso en tabletas, en estas pacientes, podía abatir presiones e incluso disminuyó la necesidad de que estas pacientes usaran antihipertensivos y fueran a casa con fármacos. En estudios más recientes, 2015, en el estudio Diopre, que es un estudio que compara de igual forma que se hizo el estudio del grupo del doctor Martin, comparando el uso de diuréticos en estos pacientes, sobre todo en puerperio, son pacientes pues que ellos concluyen de que la paciente que hace emergencia hipertensiva en puerperio, los diuréticos son una herramienta más para disminuir la presión arterial, sobre todo las pacientes altamente dependientes de volúmenes, que son pacientes con hipertensión sistólica, repito. Si la hipertensión impacta cerebro, corazón, pulmón, y pues lo que nos compete nada más es las siguientes diapositivas, es evaluar corazón, pulmón, que no podemos divorciarlo. Existe un nexo entre todos los órganos, de ahí que se origina la falla multiorgánica. Existen los síndromes hepatorrenales, los síndromes cardiorrenales y los síndromes cardiorrespiratorios, porque hay una asociación. Desde la década de 60-70, el doctor Mario López Llera de México ha hecho descripciones, sobre todo en American Journal en Obstetricia y Ginecología, sobre la disfunción y la claudicación ventricular, tanto en pacientes clínicamente, o sea, pacientes vivas, como en pacientes que se sometieron a estudios de autopsia. DCI, en la revista británica, en una publicación y una evaluación por eco sobre anormalidades cardíacas en pacientes que habían desarrollado edema pulmonar asociado a emergencia hipertensiva por preeclampsia y eclampsia, estableció que el 25% de estas pacientes con edema pulmonar por preeclampsia tenían disfunción diastólica ventricular izquierda y 75% tenían un mal llenado diastólico ventricular. La intención no es que lean todo esto, esto es una cita de Hypertension in Pregnancy. Walter hace una publicación con respecto a la angina que puede generar los pacientes con emergencia hipertensiva, y estableció que muchas veces o es pasado por alto el síntoma opresivo torácico, o muchos quieren confundirlo con dolor epigástrico en ese momento con esa paciente, o otros lo asocian simplemente que si es un evento coronario, infarto, le hace un electro, no hay ST modificado y ya no pasó nada, era un dolor XY. Pues él establece que este síntoma es importante y la denominó angina preclántica, y establece que es pasada por alto y que es un signo ominoso de complicación en estas pacientes y probablemente una representación del compromiso del músculo del corazón o el músculo cardíaco cuando se encuentra en disfunción o en claudicación. Phillips y Diamond, en el Current Cardiology Report, habló de hipertensión severa en preeclampsia con disfunción diastólica, estaban asociadas a edema pulmonar, a falla cardíaca y a muerte súbita de las pacientes. Obviamente en estos pacientes va a resurgir el diagnóstico diferencial de la discusión si es una miocardiopatía peripartum, etcétera. Habitualmente pues la preeclampsia ya hemos discutido sobre todos los datos y signos de lo mismo.
Un dato importante es que la fracción de eyección se cuenta altamente comprometida en la miocardiopatía peripartum, generalmente por debajo del 45%, lo cual se ve poco o no se ve en pacientes preclánticas y probablemente sea el pivote del diagnóstico diferencial, si es que existe en algún momento alguna asociación. Porque si vemos las radiografías de tórax de pacientes que se encuentran congestivos, en falla cardíaca o en edema pulmonar, se van a ver que hay una dilatación aguda, tipo Frank Starling, en estas pacientes que puede revertirse si la paciente es manejada. Así que el periodo agudo de estos pacientes se ve un pulmón congestivo, edematoso, infiltrados bilaterales y se ve un corazón, una silueta cardíaca grande. Habitualmente esto está asociado a fenómenos agudos y uno pudiera tomarlo como que la paciente tiene una miocardiopatía dilatada. Los estudios posteriores establecen que estos corazones habitualmente regresan a sus dimensiones normales si no hay ninguna condición de fondo. Otro evento importante en pacientes o en complicaciones cardíacas o cardiorrespiratorias en pacientes preclánticas, sobre todo en emergencia hipertensiva o hipertensión severa, y en prolongados periodos de crisis hipertensiva son las arritmias ventriculares con una letalidad muy superior